Nice. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las armas más usadas por los jugadores de cubo, sobre si vale la pena invertir tal cantidad de llaves en esta. Pondré a la G36C en unas pruebas bastante contundentes para poder demostrar si vale la pena gastar 1300 llaves o si solo es un arma del montón. Este video va mayormente para jugadores nuevos, que se preguntan si esta arma es buena, en qué se destaca, en qué modos de juego es mejor, etc. Luego daré mi veredicto final, con unos cuantos consejos y apoyo para cada circunstancia, y sin nada más que aclarar, comencemos. Esta prueba se dividirá en 5 partes con sus respectivos retos, los cuales son diseño, daño, precisión, resistencia y ergonomidad. Advertencia, solo es una opinión personal, si no estás de acuerdo en alguno de estos casos, lo puedes decir abajo en comentarios, se recomienda discreción, y ahora sí, pasamos a la primera prueba. Como la mayoría de juegos en general, Cubone con la G36C no podía quedarse atrás, contando con skins realmente únicas y coleccionables con una que otra superior en diseño a las demás, como por ejemplo la G36C Dragonborn, la Misión, la Tecno, entre otras pocas más. Como dato de apoyo que te podemos brindar sobre esta sección, una de las skins más usadas es la G36C Fórmula, por su bajo costo en rubíes, y por tener realmente un diseño admirable a la vista, como también la nueva skin Misión con sus colores llamativos. Opta por usar la que más te guste, ya que esto es meramente a voluntad de cada uno, y no afecta el juego, pero eso sí, al menos puedes presumir tus skins en partidas como todo un pro. Continuamos con la sección de daño. Para esta parte les sugiero mucha atención, ya que es una sección muy importante del video, y créanme que la necesitarán muchísimo. No se necesita ser alguien muy bueno para darse cuenta que el daño en tu arma es fundamental para tu experiencia de juego, y eso es lo que mostraré muy definidamente aquí. Ahora sí, pasamos al tema, donde tenemos los siguientes datos. La G36C, en su máximo nivel de mejora, hace un daño total de 37 puntos, lo cual la coloca como daño alto, muy bueno para eliminar a jugadores que posean personajes muy resistentes como el Exo o el jugador, pero si nos ponemos más precisos, recordemos que cuando disparamos a la cabeza, el daño se multiplica por 2, entonces si disparamos en la cabeza 2 veces, podemos eliminar a la mayoría de personajes del juego en un santiamén, menos al jugador porque el daño en la cabeza no se duplica, pero eso no es problema ya que no son muy comunes si juegas casualmente. Te recomendamos no usarla en su forma base ya que el daño es muy pobre, así que mejor compra el silenciador número 3 y el flash número 1 para sacarle su máximo provecho. Sé que puede costar muchos dólares comprar los aditamentos, pero créenos, vale mucho la pena. Y para añadir algo más, haré unas pruebas para que puedan ver con más detalle el desempeño del arma y el daño, así que acompáñenme.
Seguimos con la sección de precisión. En esta prueba mostraré cómo se desempeña la G36C con las largas distancias, disparando a los blancos que se encuentran a lo largo de todo el mapa, para que puedan calcular a voluntad propia cómo llegan las balas al objetivo. Esto depende mucho de cada uno, no todos apuntamos al mismo lugar, solo es para variar. Observen. Ahora les mostraré la dispersión de las balas y también en cuánto tiempo la G36C se recarga por completo. Esto es muy importante cuando estás en contra de muchos enemigos, ya que si no tienes las balas suficientes en la boquilla, se te gastarán y el personaje recargará automáticamente, dejándote como blanco fácil para los enemigos, así que siempre recarga tus armas cuando ya hayas dejado de disparar. Pasamos con la sección de resistencia, la cual en mi opinión, es la más sencilla de todo el video, ya que solo mostraré en cuánto tiempo la G36C se queda sin munición. Esto es importantísimo en cuestión de PvPs, Clan Wars y Ranks, sobre todo si eres un jugador que le encanta hacer rush, siempre tienes que saber en cuánto tiempo la arma se queda sin carga, porque un jugador que sabe cómo usar las mecánicas del juego es un jugador digno de tener. Y para finalizar con este video, nos encontramos con la sección de ergonomidad. En esta parte hablaré sobre el diseño del arma, hasta todos los aditamentos que tienes que usar en tu G36C para que la aproveches al máximo en todos sus aspectos, y sobre todo, sea cómoda para ti, que es lo más importante a final de cuentas. Esto puede llegar a ser aleatorio ya que cada jugador posee sus gustos, así que hablaré de una forma más general, sobre qué cosas los jugadores consideran algo realmente roto para la G36C, así que empecemos. Como primer dato que te pueda ayudar sobre el diseño del arma, es que su diseño está bastante bien logrado sobre el arma original, que al verlo en primera persona, no te estorba tanto la vista como otras armas, muy útil cuando un enemigo te toma por sorpresa y a veces no lo ves por el tamaño del arma, que algunas veces es bastante grande y molesto, pero agregando algo más, su diseño me recuerda mucho a la UMP, sé que suena raro, pero la verdad de por qué me hace acordar a esa arma es por algunos motivos, como la precisión de esta, su diseño similar, mismo tiempo de recarga, etc. Si te sirve de algo, si la G36C la sientes muy pesada de controlar, solo imagina que es una UMP, la verdad que hacer eso me ayudó muchísimo cuando empezaba en el juego y creo que te servirá mucho también.
Continuando con el video, que sería de Cubone sin miras personalizadas. Ya sabemos que podemos apuntar, pero si tuviéramos más comodidad al hacer eso, sobre todo en distancias largas, bueno, para eso tenemos las miras y es sobre lo que hablaré ahora mismo. Si la mira por defecto de un arma no te convence, puedes comprar la mira Colimador 1, que te otorga más precisión en distancias largas, pero si aún no estás de acuerdo, existen las miras legendarias, las cuales son exclusivas de las cajas de 80 llaves, en donde puedes obtener la mira Colimador número 2, que es similar a la de 1, pero que tiene un punto más pequeño que te ayuda mucho más a visualizar a un enemigo a la distancia, pero por si fuera poco también existen las miras por 4, que te dan una mira francotirador con la que puedes disparar distancias demasiado exageradas. Cada una de estas miras se adapta a tus gustos u ocasiones de juego, como mapas cortos a mapas largos. Te recomendamos usar una mira de tu preferencia o de alguna circunstancia que lo requiera, pero si son por 4 mucho mejor, ya que se adaptan a la mayoría de mapas y además te permiten calcular a mucha más distancia que las otras 3. Pero si no posees ninguna de las miras legendarias, las 2 primeras que se compran con dólares, se adaptan muy bien a ambas condiciones. Ahora surge esta importante pregunta, ¿en qué modos de juego esta arma destaca como primera opción para usar? Analizando muy detenidamente el asunto, concluimos que la respuesta es muy sencilla. En la mayoría de modos de juego está increíblemente rota, y en donde más brilla es en el modo de juego combate a muerte y todos contra todos. También creemos que debería ser tu primera opción para usar. Como ya lo viste, es precisa, tiene un gran daño, es ligera, muchas opciones de personalización y muchas cosas más. Y por eso realmente, sí vale la pena. Muchas gracias por ver este video. Hacerlo realmente nos costó mucho trabajo duro y varias horas de diseño y guión, así que si realmente quieres ver una segunda parte analizando otra arma increíble, dale like y suscríbete. Si vemos apoyo, no dudes que vendrá una segunda parte, ya que eso nos motiva a seguir creando contenido increíble de Cubone. Y sin nada más que decir, nos despedimos.